Hola, continuamos con nuestro cuarto episodio hablando acerca de la génesis del BIM. Y hoy vamos a tocar una dimensión del BIM que me fascina, que algunos le llaman la sexta dimensión o la dimensión de la sostenibilidad. Y para ello tenemos un invitado muy especial desde España. Tenemos a Ignasi Pérez, él es CEO de BIM Academy, que nos va a hablar precisamente de este tema en particular. Ignasi, bienvenido. Muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación. Ignasi, sabe que muchos no conocen acerca de esta dimensión de la sostenibilidad y te voy a ser sincera. Yo siempre he sido promotora de lo que es la sostenibilidad y el ambiente, siempre he estado pues sumergida en eventos de este tipo. Y recuerdo un evento que me invitaron donde hablaron la primera vez del BIM y yo salí fascinada porque vi que tomaba en consideración lo que es la parte de la sostenibilidad. Y me parecía mentira, me parecía un sueño, no te voy a mentir. y, y quisiera que hoy precisamente nos hablaras acerca de esa dimensión de la sostenibilidad o sexta dimensión. Y también quisiera que nos dijeras un poco acerca de la relación. Muchos piensan que para aplicar esta dimensión, a juro hay que hacer una certificación verde. Entonces, quería que también nos dijeras acerca de la certificación. A juro, o sea, es necesario yo tener una certificación verde para aplicar la dimensión de sostenibilidad en el BIM. Entonces, bueno, adelante, el espacio es totalmente tuyo. Muy bien, pues intentaré en este tiempo, intentaré pasaros toda la información que tengo en mi cabeza y para intentar ser lo más útil posible. Sobre la primera pregunta, la sexta dimensión del BIM, pues yo tenía el mismo sueño que tú. Yo, en realidad, tengo un bagaje, un background basado en la sostenibilidad ya desde que estudiaba arquitectura. Empecé a estudiar arquitectura en 1982 y ya vi la necesidad de utilizar otro tipo de materiales de los que me explicaban y me enseñaban. Y pasé por el ámbito, yo soy arquitecto, aunque a veces me autodenomino ex-arquitecto por otras razones que un día os lo explico, pero empecé por empezar a trabajar unas soluciones constructivas cada vez que tenía que llevar el proyecto final de cada curso. En España, cuando yo estudié, eran 6 años más proyecto final de carrera. Y esto me provocó que experimentara con el hormigón, después experimentara con el acero, después experimenté con el aluminio y después ya me pasé a los materiales lo más ligeros posible, que en el último trabajo que hice fue con bambú y con papel y que me unía a otra tipología de arquitectos, ¿no? Que utilizan otros materiales más ligeros pensando que la ligereza es uno de los criterios principales para la sostenibilidad, ¿no? Nosotros podemos construir como los egipcios o los griegos o los romanos para que un edificio dure 2.000, 3.000, 4.000 años, pero en estos momentos nosotros estamos en una civilización más de usar y tirar y por lo tanto nuestros edificios, dependiendo las latitudes donde nos encontramos, pues duran, nosotros hemos de certificar que un edificio no tiene problemas, por ejemplo en España durante 10 años, los primeros 10 años, pero a nivel financiero se tiene en cuenta una vida de un edificio de 50 años. En cambio, yo estoy viviendo en este edificio que estáis viendo, vivo a 200 metros de la Sagrada Familia en Barcelona y este es un edificio que ya ha pasado de los 100 años. Esto no es lo habitual y entonces cuando nosotros ahora construimos hemos de intentar, ya vemos cuáles son los efectos que tenemos en el mundo, hemos de intentar pues mejorar nuestra relación con el planeta. Después, en el 2008, cuando hubo la primera gran crisis financiera, con la que estaba colaborando con una empresa promotora y hacíamos vivienda con el máximo de criterios de sostenibilidad incluidos,
Después de esta crisis que ha durado mucho tiempo en España y a principios de la década, de la pasada década, empezamos a trabajar con BIM y con otros softwares para intentar hacer mejor nuestros proyectos, ¿no? Y con el sueño que decía Marielvi, me unen muchas cosas porque, claro, durante un tiempo tuve que abandonar, digamos así, lo que significaba la sostenibilidad por lo que significaban las nuevas tecnologías. Unas tecnologías que se basan en introducir nuevos procesos, nuevas metodologías, incluso nueva filosofía dentro del sector de la construcción. Todos sabemos que el sector de la construcción, os lo voy a decir así directo y claro, yo diría que es el peor de los sectores productivos que existen en nuestra sociedad, ¿no? Y formo parte de él. Y hemos de asumir que somos el sector más contaminante, que más agua consume, que más polución genera, que más residuos genera y que un edificio como tal es el conjunto de edificios en el mundo es el conjunto de piezas más consumidoras de energía que tenemos. Yo en los primeros estudios que empecé a hacer pensaba, bueno, la industria aeroespacial será la más contaminante, ¿no? Los aviones, todos los desplazamientos y tal. Y resulta que no. El sector de la construcción es 300 veces el sector aeroespacial, aéreo y espacial. Y después pensaba que era el sector de la automoción. Por la cantidad de automóviles que tenemos en nuestras ciudades, en nuestras carreteras, pensaba que era lo más contaminante. Y resulta que nosotros somos 16 veces el tamaño del mercado automovilístico. Entonces, claro, te quedas con esta visión de decir cómo podemos ayudar desde la construcción a mejorar un entorno con el cual nosotros degradamos. Principalmente, no quiero ser negativista, pero principalmente, o negativo en esta explicación, pero nosotros para construir necesitamos destruir. O sea, para obtener la gran cantidad de materiales, somos el sector más consumidor de recursos materiales del planeta, pues para construir necesitamos hacer minas, hacer canteras, generar cemento, coger áridos, destruir montañas para recoger los minerales y etcétera, 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 ¿no? Y entonces, claro, de allí esta necesidad de aligerar nuestra construcción y de adelgazar nuestra construcción por este sentido de responsabilidad de la cantidad de recursos materiales y minerales que necesitamos de nuestro planeta. Tuve la suerte que ya después de ir avanzando en el estudio del BIM y en la aplicación del BIM, pues vi clarísimamente que una de las dimensiones del BIM tenía que ser la sostenibilidad. Y de ahí el generar, como BIM Academy tenemos una teoría, que es la teoría de las 10 dimensiones del BIM, ¿no? Que quizá en otro capítulo os las puedo describir, pero así en un formato rápido. La primera dimensión es la implantación del BIM, la segunda serían los nuevos flujos de trabajo, la tercera es la tercera dimensión del BIM, o sea, cómo hacemos nuestros edificios en 3 dimensiones o nuestras carreteras o nuestros ferrocarriles utilizando modelos digitales en 3 dimensiones. Añadimos una dimensión más que le llamamos la 3D Plus, que sería la dimensión de la preconstrucción y constructabilidad. Es una dimensión que no hacíamos antes y que estas nuevas tecnologías nos lo permiten, que es la posibilidad de saber cómo va a quedar algo y saber si es posible construirlo, ¿no? Y esto, con los modelos digitales de BIM, lo podemos hacer. La cuarta dimensión es el tiempo, la planificación temporal. La quinta dimensión es las mediciones y los presupuestos, la parte financiera, la parte del dinero. Nosotros llamamos aquí de la pasta.
La sexta dimensión es la sostenibilidad, que para mí tendría que ser una de las primeras en esta relación entre sector productivo y planeta. La séptima dimensión sería la FMAM, el Facility Management y el Asset Management. La octava dimensión, quizá en otros países, como los países nórdicos, también es de las primeras dimensiones a abordar, que es la que se basa en la vida humana, que sería la seguridad y salud en la obra. Tenemos unos índices de siniestralidad y accidentalidad increíbles en nuestro sector. Y la novena dimensión sería la Lean Construction, la construcción Lean, la exportación del Lean Management que utiliza todos los sectores industriales al Lean Construction, algo por lo que abogó Lauri Koskela, un doctor arquitecto finlandés. Y la décima dimensión es la construcción industrializada. O sea, el objetivo de todo esto sería llegar a industrializar un sector que, desde nuestra opinión, no está industrializado. Es un sector productivo de muy baja productividad y de una productividad que, si la comparamos incluso con el sector ganadero, agricultor, etcétera, pues estamos en unos índices bajísimos. Existen datos estadounidenses, o sea que ya no se trata de países mediterráneos, latinoamericanos, asiáticos o africanos, es algo endémico del sector, en los que no es que hayamos mejorado en los últimos 70 años nuestra productividad, sino es que ni la hemos mantenido. Esto quiere decir que en estos momentos nuestra productividad es menor que hace 70 años, desde los años 50, que tenemos medidas sobre este tema y que, por lo tanto, necesitamos más energía, más recursos económicos, más mano de obra, más materiales, más tiempo, más recursos en general, para hacer menos que lo que construíamos en los años 50. Claro, estos son datos horribles y por eso podemos decir que no somos un sector industrializado. No somos un sector que una de las primeras leyes del Lean Management es la mejora continua y el just in time. Por lo tanto, quiere decir que cada vez que hacemos un edificio lo podemos mejorar. Y además, el just in time sería que además podemos cumplir con el plazo de tiempo que se nos ha dado y con el presupuesto que se nos ha dado. Entonces, ¿qué relación tiene esto con la sostenibilidad? Pues muchísima. Empecé a buscar software que pudiera trabajar en BIM con el tema energético, con el tema de consumo de materiales y empiezas a tener contacto con grupos de trabajo y grupos de investigación, ya con el VTT de Finlandia, donde Tarja Häkkinen ya estaban trabajando en el 2014, 2015, hace ahora 6, 7 años. Estaba trabajando en esta relación de cómo acometer esta segunda pregunta que nos hacía Marielby, que es el hecho de si es necesario tener una certificación para ser sostenible, que después os la voy a contestar. En principio, esta sexta dimensión del BIM se fundamenta en muchísimos parámetros que nosotros utilizamos para hacer un modelo digital, tanto sea de una infraestructura como sea de una edificación. Y hay los parámetros de intentar incorporar soluciones constructivas que, por ejemplo, no nos obliguen o nos lleven a repetir partes de la construcción en un proyecto. Esto es un dispendio de energía y de material seguro, ¿no? O sea, yo siempre me extrañaba de por qué cuando hacía un edificio en Barcelona, lo primero que me llegaba al solar, y que por ley hemos de hacer, es traer contenedores para separar los residuos. Estos momentos, os podría hacer una fotografía de una obra que están haciendo cerca de donde yo vivo, pues aunque hay distintos contenedores, no hay una selección de los residuos. Por lo tanto, estos residuos no se reciclarán ni se reutilizarán y solamente
la única solución que hay cuando tú mezclas aluminio, yeso, cerámica, partes de bataches de hormigón, etcétera. El único lugar donde esto puede ir es a un vertedero. Por lo tanto, no vamos a reciclar absolutamente nada. Esto va en contra absoluta de todos los criterios de circularidad de la construcción o de la economía circular, del aprovechamiento máximo de los recursos, del pasaporte de los materiales. Son toda una serie de conceptos que podemos hablar en otras sesiones, si queréis, pero son sesiones que nos ligan directamente a la sostenibilidad. Y uno de ellos es el hecho, muchas veces vemos estos círculos que nos dicen el BIM empieza en el planeamiento, la programación, el diseño y vamos avanzando hacia el análisis estructural, análisis de instalaciones, la construcción, proveedores, materiales, fabricantes y operación y mantenimiento y después ya aparece un pequeño logotipo que es un edificio que se está derrumbando, ¿no? Claro, nosotros deberíamos aplicar esta sexta dimensión para poder hacer una trazabilidad absoluta de todos los materiales y productos que estamos utilizando en una construcción. Esta trazabilidad significa que introduciré aquí un nuevo concepto que es el DFMA, que es el Design for Manufacturing Assembly. Quiere decir de que el arquitecto y el ingeniero civil ya deberíamos empezar a pensar en cómo trabajar la idea de que el diseño de lo que vamos a construir es un diseño para ensamblar. ¿Y por qué ensamblar? Porque ensamblar significa industrializar de un lado, pero es que posibilita esta circularidad a posteriori después de la vida de un edificio o de una infraestructura. En estos momentos, ninguno de nosotros es responsable de lo que estamos construyendo durante toda la vida de ese producto. Eso no pasa en ningún otro ámbito productivo. Si hay un error en un automóvil después de 25 años y se descubre, pues hay una responsabilidad del fabricante y del diseñador. Entonces, nosotros, por suerte, digamos así, por fortuna o por desafortunadamente, no tenemos ninguna responsabilidad de lo que construimos tampoco a posteriori, ¿no? Y esto hace que esta idea de este mecanismo de mejora continua nosotros no lo apliquemos. Ni desde el ámbito de la promoción, ni desde el ámbito del mismo diseño, ni el de la construcción, ¿no? Entonces, llega una concesionaria o un operador de un edificio y ese edificio puede llegar al final de su vida y ese concesionario operador no va a obtener nada de ese edificio porque lo vamos a destruir y lo vamos a llevar a un vertedero. Nosotros cuando terminamos una botella de agua se puede reciclar y ese plástico se vuelve a reutilizar. Cuando termina la vida de un automóvil, pues nosotros, por ejemplo, tenemos cerca de Barcelona una fábrica, una fundidora de acero que lo que ves que tiene como materia prima para su proceso son aquellos cubículos de coches prensados que los funde y los convierte en vigas y perfiles laminados para que nosotros, constructores, lo podamos utilizar a posteriori. La sexta dimensión del BIM, además, aporta muchísimos otros usos que los podemos repasar. No tenemos tiempo para repasarlos todos, pero os explicaré un par. Uno es, por ejemplo, una aplicación que se llama de un grupo de investigación que se llama NICADA, de la Universidad Politécnica de Cataluña, en la que tú le das el edificio y el solar y ellos con esta aplicación van moviendo el edificio 1 grado, 1 grado, 1 grado, 360 veces para ver que según el acristalamiento y la forma de aquel edificio, cuál sería la mejor orientación para aquel lugar geográfico específico. Claro, esto ayuda muchísimo a desprendernos de aquella idea y a recuperar toda aquella tradición de saber orientar bien un edificio y esto el BIM nos lo puede hacer. Y ahí existe una segunda aplicación que sería el hecho de poder introducir
los gastos energéticos dentro del mismo modelo BIM. Por lo tanto, cuando nosotros abrimos más una ventana o la cerramos más, nos puede dar una calificación energética distinta. Entonces, cuando María Elvi pregunta, ¿es necesaria una certificación para hacer un proyecto sostenible? Aquí hay dos respuestas, sí y no. La primera, que es la que sí necesitamos una certificación, es porque fijaos que necesitamos cumplir esa certificación porque no sabemos construir bien ni diseñar bien. No introducimos todos los mecanismos posibles dentro del diseño de un edificio o de una infraestructura con todos los criterios ecológicos que podríamos utilizar. No estamos orientando bien, no tenemos en cuenta redes electromagnéticas, no tenemos en cuenta los vientos, no tenemos en cuenta la proximidad del mar, no tenemos en cuenta las latitudes. En Barcelona podemos ver cantidad de rascacielos o edificios que están acristalados totalmente. Un acristalamiento es idóneo para unas latitudes, pero unas latitudes más nórdicas que, digamos así, sureñas o mediterráneas. Por lo tanto, cuando un arquitecto o un ingeniero ya está escogiendo esta manera de construir, no estamos minimizando la demanda energética de aquel edificio. Entonces, claro, por supuesto, la respuesta a esa pregunta ha de ser sí, porque como ya no sabemos diseñar bien ni introducir toda esta información dentro de nuestros modelos, sean digitales o no, necesitamos esta certificación. Entonces, ¿podemos hacer esta certificación de una manera BIM? Seguro. Ya existe el link entre PHP, los sistemas de Passive House, que serían estos sistemas de minimización energética por minimización de pérdidas de aire frío o caliente dentro de nuestros edificios. Por lo tanto, vamos hacia una estanqueidad del edificio y una renovación del aire dentro del edificio, pero no por abertura de ventanas, sino por extracción e introducción de un aire extremadamente limpio que lo hemos purificado antes, ¿no? Por lo tanto, ¿qué os diría? Pues sí, necesitamos una certificación ambiental desde BIM, si se puede ser, para poder introducir estos criterios que normalmente no los hacemos. Necesitamos la certificación porque si ya cumpliéramos con todos estos criterios, pues no haría falta introducir esta certificación, ¿no? Y después había la segunda pregunta. Y con esto iremos terminando este primer bloque. Con la pregunta, la segunda respuesta a esa pregunta, que era la de no. No necesitamos hacer esta certificación. ¿Y cómo lo podríamos evitar? Pues introduciendo dentro de nuestra manera de ejecutar el modelo digital BIM, introduciendo todas aquellas metodologías que estas certificaciones, antes de obtener la certificación, ya te ayudan para hacer este modelado. Por lo tanto, ¿podemos ya verificar el comportamiento de Passive House de nuestro edificio a través de un modelo digital? Ya lo podemos hacer. Lo podemos hacer de una certificación verde, por ejemplo, que es la que se utiliza con el Green Building Council, por ejemplo, en el capítulo de España, en España. Pues sí. ¿Podríamos utilizar sistemas como de Minergie, HQE, franceses, suizos, o de GNB, alemanes, para introducir esta filosofía, esta metodología, justo ya cuando hacemos la implantación urbanística y el diseño estructural y espacial de nuestro edificio? Pues la respuesta es que también lo podemos hacer. Y es algo que permite un modelo digital, que es su simulación. Esto nosotros no podíamos simular el funcionamiento de un edificio cuando hacíamos planos en papel. Sí que podíamos hacer los cálculos y otros softwares nos hacían aquella monitorización o simulación. Y ahora pasamos a otra manera de trabajar. Tenemos por primera vez un modelo digital BIM con datos y estos datos
los podemos ejecutar introduciendo otros softwares para poder hacer una simulación de esta modelización de nuestro edificio o de nuestra infraestructura. Por lo tanto, la respuesta a la que deberíamos ir es aprendamos en lo máximo posible cómo hacer modelos digitales, porque vamos a construir mejores edificios y nuestros usuarios estarán mucho más contentos. Muchísimas gracias, Ignacio. De verdad que excelente tu respuesta. Y más o menos, yo he estado ahorita haciendo precisamente capacitándome con respecto a la certificación del Green Building Council. Y tienes toda la razón. No sabemos construir. Yo he quedado sorprendida y sí necesitamos como ese paso a paso que ellos nos dan. Cualquier sea la certificación, porque no sabemos construir. Ellos toman en cuenta, o sea, de verdad que es impresionante. Y hablan acerca de que lo ideal sería que cuando arranquemos, o sea, es un prediseño. Cuando yo vaya a hacer la edificación, debo pensar, es un cambio de mentalidad, de empezar a construir, empezar a diseñarlo para que sea sostenible. Esto es lo que permite un modelo BIM, ¿sabes? O sea, esta es la ventaja en la que esta preconstrucción, nosotros decimos que cuando hacemos un modelo BIM construimos dos veces. Una primera virtualmente y una segunda en la realidad. Por lo tanto, hemos de aprovechar esta parte virtual para cometer el mínimo de errores cuando lo vayamos a ejecutar de forma real. Y este es el gran valor que tiene el BIM. Y es tomar en cuenta hasta el tipo de vegetación que vas a colocar. Claro. La verdad que es muy, muy interesante. Y muchísimas gracias por tu participación. Sé que vamos a invitarte en otra oportunidad porque hay mucho, mucho que puedas transmitir hacia Latinoamérica. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ignacio. A vosotros por la invitación.